problema es el déficit fiscal, el excesivo gasto público, los impuestos que son muy altos, todas estas cosas les suenan familiar, ¿no? Los hemos venido escuchando continuamente en los últimos meses. El gasto público, el déficit, no es la primera vez que se habla en la Argentina de esto, hay una larga historia, pero bueno, vamos a ver en este programa, en Asuntos Públicos, Silvia Mabel, de qué se trata esto, el gasto público, el tamaño del gasto público, si es mucho, si es poco, si efectivamente es el problema del gasto o el déficit está en la base de la crisis económica en esta coyuntura. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Da la impresión que no solamente es el rojo de las cuentas públicas, sino también el rojo de la balanza comercial, lo que generó, digamos, la crisis cambiaria que acabamos, bueno, o se paró o todavía le estamos atravesando. No todavía no sabemos, sí, porque realmente el tema del gasto y del Estado que viene recurrentemente otra vez, es como decir, bueno, hay una mitología sobre todo Estado es improductivo siempre, por definición, hay que hacerlo como paralelo a las finanzas de las casas, algo que no se puede comparar, pero esto es recurrente y uno lo ve todo el tiempo en ciertos segmentos diciendo, los que producimos la riqueza tenemos que repartirla para que la gasten mal. No, entonces hay como un discurso donde detrás también de necesidades, de ajuste, de estructura y de lograr revertir distorsiones, también hay un sentido ideológico muy profundo, ¿no? En contra de lo que suponga que el Estado reparta en otros sectores que no sean algunos más privilegiados. Entonces eso es interesante también traerlo a discusión. Bueno, y para entender de qué estamos hablando cuando hablamos del gasto público, del déficit, hoy está con nosotros Óscar Cetrángolo, economista y profesor de finanzas públicas de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Óscar, por estar con nosotros. Bueno, vos tenés la fama de ser el tipo que más sabe de finanzas públicas en la Argentina, así que te vamos a creo que es mentira, pero te vamos a exprimir. No lo vamos a desmentir. Puedo mentir. No, y si estás en este programa es porque lo sos. Bueno. Así que ya, listo. Nosotros te bautizamos así. Bueno, todo el mundo está hablando del gasto público, que hay que bajar el gasto público, y hay un programa con el Fondo Monetario que tiene metas de reducción del déficit muy importantes. Esto se puede hacer entre una combinación de ingresos y gastos. Ahora, vamos a hablar, empecemos por el gasto. El gasto público en la Argentina, ¿se puede bajar? ¿De qué hablamos cuando se está bajando? ¿Dónde bajar? Siempre se puede bajar el gasto, ¿no es cierto? Digamos, hay condicionantes institucionales, políticos y de otro tipo, digamos, ¿no es cierto? Yo volvería atrás. Yo creo que el acuerdo con el fondo es de desequilibrio, no de gasto. El acento que uno lo pone en gasto e impuestos, sí, hay claramente un peso de la ideología y un peso de la oportunidad. Entonces, es complicada la situación actual desde el punto de vista de la discusión ideológica, pero también desde el punto de vista de la situación inicial, ¿no es cierto? El gasto público del sector público de la Argentina, consolidado, nación, provincia, municipio, es muy alto en términos de nuestra historia. No necesariamente es alto en relación con los países que nosotros queremos parecernos. Digo, si uno le pregunta a cada uno, ¿a vos qué te gustaría tener en términos de sector público? Bueno, alguno dirá que quiere ser un país con muy bajo gasto público, pero yo creo que una buena parte de la población va a decir, me gustaría ser Suecia, Francia, Inglaterra, algún país europeo, ¿no es cierto? Y ahí el gasto público es más alto que el nuestro. El problema es que el gasto público en la Argentina es terriblemente ineficiente, digamos. Nosotros no tenemos la provisión de bienes y servicios acordes con lo que estamos gastando. Son más que nada salarios, ¿verdad? Y jubilación. Sí, depende de qué nivel de gobierno. El sector público nacional básicamente paga jubilaciones y atención de la tercera edad, ¿no es cierto? PAMI. Alguna vez dijimos que el sector público nacional se encarga básicamente de los derechos adquiridos, por los mayores y por la deuda. La deuda en general está a cargo que es derecho adquirido de alguien que nos prestó alguna vez. Y la formación de capital humano está en manos de las provincias, en un federalismo muy extraño que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, educación, salud, provisión de agua potable, saneamiento, vivienda, está todo en manos de las provincias. Provincias que son de una disparidad en términos de capacidades financieras y de gestión enormes. O sea que
hay un problema que es difícil de atender en este tipo de sector público, que es el problema de inequidades territoriales. ¿Por qué? Porque hay una fuerte descentralización de los gastos y los esquemas de transferencia no acompañan políticas compensadoras, o en todo caso acompañan, pero muy débilmente. Entonces, vuelvo a tu pregunta original, ¿es mucho o es poco? Te diría, para mi gusto está bien, pero no se puede sostener este nivel con este nivel de provisión de los servicios, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un tema muy complicado. Ahora, esta discusión, que es muy de largo plazo, no tiene nada que ver con el acuerdo con el fondo, que esto es una resolución de un problema de corto plazo. ¿Qué hacemos este año y el año que viene para tratar de estabilizar esta economía? Y ahí tenemos que ver un poco el punto de partida, no tanto lo que uno quiere al final del camino. ¿Y cuál es el punto de partida? Y el punto de partida es que esta sociedad duplicó el tamaño del gasto público en poco más de una década. Y lo duplicó en cosas que no necesariamente tienen un rebote en lo que nosotros sentimos como bienestar que nos da el sector público. Porque mira, cuando uno compara el 2004 con el 2016, es una cuenta que hice en algún momento, por eso puedo hablar de eso, en esos años la Argentina pasó de tener superávit fiscal, 3 puntos del producto, a tener un déficit de 7. O sea que cambió el déficit en 10 puntos del producto. Y en esos mismos años los impuestos aumentaron 10 puntos del producto. 20 puntos de producto de aumento del gasto es una cifra, yo no conozco casos de ese tipo, ¿verdad? Entonces, si a alguien le hubieran preguntado en el año 2004, ¿qué problema no resolvés con 20 puntos de producto? Me cuesta pensar que hubiera algún problema que uno no pudiera resolver de los estructurales de nuestro sector público. Y la verdad que seguimos teniendo el sistema de salud que teníamos, el sistema educativo está en decadencia, el sistema público educativo. Se mejoró mucho la cobertura del sistema de pensiones, pero nadie está totalmente conforme, porque se aumentó la cobertura, obviamente, está muy conforme aquel que nunca había aportado y hoy tiene una jubilación, ¿no es cierto? Pero aquel que aportó y siente que no recibe lo que iba a recibir, a lo mejor no tanto. Pero salvo el sector de la tercera edad, el resto no se siente conforme. La clase media recibió muchos beneficios en términos de subsidios, etcétera, pero siente que no lo conforma, ¿no es cierto? Porque tiene que pagar muchos impuestos también. Entonces ahí me parece que hay un problema, que este país aumentó mucho el gasto, llegó a un nivel en donde el déficit es insostenible y este gobierno ha tratado de lidiar con ese problema con una combinación de sensación de omnipotencia, algún problema de diagnóstico seguramente y una carga de ideología. La combinación de esas cosas ha hecho que en estos 3 años de gobierno no hayamos podido reencarrilar la situación. Una cosa es el nivel de gasto y otra cosa es la calidad del gasto, ¿no? Vos estás hablando de la calidad del gasto, es realmente un gasto de mala calidad, como por ejemplo en el sector salud, por ejemplo. Claro, a mí lo que me pasa cuando discuto estas cosas es que y eso pasa en general en los programas de radio, televisión, ¿no es cierto? Uno tiene que contestar en 5 o 10 minutos. Y la verdad que cuando uno mira el gasto, uno habla del nivel de gasto y no hay tal cosa como que 20 es mejor que 30 o 30 es mejor que 25. No sé, depende de qué hay adentro, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que entrar en las políticas sectoriales. Entonces uno va a decir, mirá, vamos a discutir si está bien o no el sistema de pensiones, si está bien o no los subsidios, si está bien o no el sistema educativo. Entonces, sector por sector hay una problemática determinada, ¿no es cierto? Sin duda, el sector que más se está gastando hoy es el sistema previsional. Y ahí se demanda una reforma estructural importante para hacer un sistema que, gastando lo mismo, sea más equitativo y recomponga determinadas situaciones, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en salud, que seguramente es el sector más ineficiente de todos los que tenemos dentro del gasto público, ¿no es cierto? Ahí donde hay intereses muy poderosos, el tema es cómo se van sumando, pareciera que se suman gastos sin, hay plata, la reparto en vez de cambiar lo que había que cambiar. Claro, y es un sistema terriblemente injusto, ¿no es cierto? Injusto de tal manera, que es algo que pasa mucho en la Argentina, con algunos sectores, es injusto de una manera tan diversa
que todos están relativamente conformes con la injusticia que merecen o que logran tener. Te explico el punto, digamos, porque tal vez salud sea un buen ejemplo. Los sistemas de salud pública o de salud organizados por el Estado, de salud pública por seguro, en general lo que hacen es brindar cobertura uniforme a toda la población. Uno lo puede organizar como provisión pública pura, desde el caso inglés es el más tradicional, Canadá, etcétera, o como seguros regulados por el sector público, como puede ser el caso de Alemania, Uruguay es un caso intermedio, etcétera. Argentina es una situación muy especial en donde hay una población que tiene obras sociales, otra población que tiene PAMI, que es una obra social especial, que tiene cierto sentido, y el resto tiene una combinación de seguros privados y provisión pública, ¿no es cierto? Todo está ordenado a partir de recursos que surgen de alguna ley nacional. Pero si vos tenés un trabajo en relación de dependencia, podés ir al hospital público y además tenés tu seguro en la obra social. Y eso es así desde el gobierno de Onganía, que armó un sistema en donde le regaló a las obras sociales, a los sindicatos, la provisión de salud, y se lo regaló de manera tal de que cada obra social podía dar una prestación diferente. Y lo que pasó en los últimos años es que agravó ese sistema y no solo la provisión de la cobertura de las obras sociales es diferente, sino que además cada uno se puede llevar su aporte a la prepaga que quiere. Entonces, nosotros somos clase media alta, estamos entre el cuarto y quinto quintil, ¿no es cierto? Aportamos, ¿no es cierto? Podemos sentir eso como un costo o no, pero nos llevamos nuestro aporte a la prepaga que nosotros queremos. Y eso pasó en los últimos 10, 15 años, ¿no es cierto? Entonces, claro, siento como que no estoy pagando por eso y lo llevo a donde yo quiero. Hay otro grupo que está relativamente conforme con su obra social y otro grupo que no tiene obra social, el sector más marginal, que solamente puede ir al hospital público. El hospital público, el hospital público no te va a buscar, pero si vos tenés un problema, llegás y cobertura tenés. En ese sentido, es un sistema. Claro, cada uno logra algo, nadie se siente desconforme con lo que recibe, pero este país gasta 10 puntos de producto en eso. Gastar 10 puntos del producto en un sistema donde estamos todos conformes, pero todos tenemos cobertura diferente, y el Estado no hace nada para equiparar coberturas, es algo bastante injusto. ¿Cómo haces para revertir eso? Bueno, no es una reforma de un día para el otro. Es una reforma que hay que ir. El tema de jubilación y el tema de salud, bueno, Estados Unidos tiene un tema con la salud, siempre están hablando, ¿no? Sí, de la crisis, son problemas casi universales, ¿no? de los sectores públicos. Vamos a seguimos en el próximo bloque, enseguidita hacemos una pausa y ya volvemos. Dale. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Los pájaros vuelan en B, siempre en B, porque en B se llega más lejos. B de volver a superarnos, de vara alta, de vamos, de volvimos a lograr nuestro mejor combustible. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Este programa es auspiciado por Chevrolet. Tecnología, performance y diseño para ir donde quieras. Chevrolet. Find New Roads. LATAM y vos. Juntos, más lejos. ¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra.
Cuando cambias tu celular usado por uno nuevo, cambian tus salidas, cambian tus habilidades, cambian tus locuras, cambian tus paisajes, cambian tus anécdotas. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar, elegí todo. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en la cuestión fiscal, y con nosotros está Oscar Cetrángolo, un experto, profesor de la UBA. Oscar, veníamos hablando de las reformas fiscales que son de largo plazo, más no tienen mucho que ver con esta crisis o el programa, y vos mencionabas el caso de la reforma de salud que había hecho Uruguay, que como un ejemplo. Sí, bueno, porque Uruguay viene de una historia obviamente de mucho más cuidado por la distribución del ingreso que Argentina, reconozcámoslo, es el país con mayor preocupación de la región por cuestiones distributivas, y ellos nunca habían armado un esquema de provisión de seguro social en salud con cobertura diferente por grupo de población. Siempre tuvieron una cobertura uniforme para los seguros, pero esa cobertura era bastante más alta que la cobertura que da el sector público a los que no tienen seguro. Recordemos que los sistemas de seguro son algo armado en la década del 60, cuando se pensaba que toda la población iba a tener trabajo formal. Hoy los países de la región tienen 40%, entre 30 y 50% de población no formal, con lo cual en salud tienen que recurrir necesariamente o al pago de bolsillo o al sector público. Ellos lo que hicieron fue armar un esquema de seguro público de salud para aquellos que no tenían cobertura contributiva, y fueron incorporando sectores de la población a ese seguro y aumentando el presupuesto en el componente público de manera tal de ir equiparando las dos coberturas. Y hoy están casi con la misma cobertura. Aquel que tiene cobertura por parte del sector público puro y aquel que tiene seguro. Entonces, de esa manera se racionalizan mucho los recursos, se tiene un sistema mucho más equitativo, porque la verdad que no hay ninguna razón por la cual un trabajador tenga que tener mayor cobertura de salud que un desocupado. No hay nada de eso. No es como el sistema jubilatorio, en donde es razonable que aquel que aportó tenga una haber de jubilación más elevado que aquel que no aportó. Siempre y cuando haya trabajado en una relación salarial que le permite aportar, porque es cierto que hay un mito donde la gente que tuvo jubilación sin haber tenido aportes es porque no trabajó o que no se preocupó, pero mucha gente trabajó en negro, trabajó en formas informales que no lo pudo encontrar. Pero no aportó, entonces el Estado tiene que dar alguna solución a esa situación, y dar una cobertura no contributiva, obviamente, porque no contribuyó, que no puede ser la misma de aquel que aportó, obviamente, pero tiene que ser razonable. Ese tal vez sea uno de los puntos más importantes donde este gobierno avanzó bien al principio. ¿Por qué? Porque cuando sacó la ley de responsabilidad el blanqueo de capitales. De reparación histórica. Claro, pero fue junto con el blanqueo, ¿te acordás? Claro, que más allá de lo que sea la reparación histórica, incorporó este aspecto muy importante, que es una cobertura por derecho para todo aquel que cumpla la edad y no tenga los aportes. Y eso es muy importante. O sea que en el futuro en la Argentina nunca va a haber necesidad de moratoria, porque va a tener un haber por derecho que va a ser equiparable a lo que cobraría alguien hoy por la moratoria. Eso está muy bien, pero eso se dijo en un momento en el cual estaba esa discusión muy al principio del gobierno y prometiendo un debate sobre un régimen general más razonable en el futuro. Y ese debate todavía no se dio. Entonces ahí hay que esperar un poquitito. Claro, y lo que hubo el primer debate que hace es el no cumplir el estándar establecido de aumento de las jubilaciones, con lo cual fue... Cambió la cláusula de movilidad. El cambio de cláusula de movilidad es razonable si lo hubieran planteado en medio de una reforma global. Pero planteada como parche, igual ahora en el acuerdo con el fondo está el uso del fondo de garantía, lo cual me parece perfecto. Pero planteado como parche va a generar mucha resistencia. Uno tendría que haber pensado una reforma general en donde cambie la movilidad, cambie el uso del fondo de garantía y cambia los derechos de distintos grupos de la sociedad frente a un sistema jubilatorio, prometiendo lo que el sistema efectivamente puede pagar y que tenga que ver con lo que cada uno aportó o no aportó, dependiendo del caso. Y eso me parece que ahí estamos fallando, ¿no? En las medidas que recomienda, bueno, el acuerdo con el fondo, ¿las ves consistentes? O sea,
Porque hablan de un 8% de aumento para los empleados estatales cuando la inflación es del 30%. ¿Cuánto se ahorra de eso? ¿Cuánto se ahorra? No sé. De acuerdo con el fondo no está en ese tipo de detalles. De acuerdo con el fondo lo que plantea son objetivos de déficit fiscal, ¿cierto? Son metas muy ambiciosas, no tanto para este año, pero sí para el año próximo, ¿no es cierto? Uno tiene muchísimos caminos de llegar a ese resultado. Históricamente, cuando la Argentina en situaciones de crisis recurrió a la asistencia del fondo, lo que uno, habida cuenta de las rigideces del gasto, en general, si uno mira la historia, esos programas vienen acompañando de reformas tributarias que aumentaban los recursos. Y ahí volvemos al punto anterior. Los recursos aumentaron tanto en los últimos años que hoy es muy difícil incrementar la presión tributaria. Por eso es que la discusión viene por el gasto. Por un lado, pero también es cierto que la discusión sobre el gasto se hizo muy dura porque el gobierno no es que no aumentó la presión tributaria, sino que la viene bajando. Digamos, ya bajó 2 puntos de presión tributaria en los últimos años y ya hay propuestas de reducciones adicionales por la reducción de contribuciones patronales y otras reformas. Bueno, el propio fondo dice manténganlas como están. Bueno, el fondo tiene una visión muy fiscalista del problema y se da cuenta que si frente a las dificultades por bajar el gasto y bajar el déficit, uno le suma caída en impuestos, va a ser mucho más difícil cumplir con el sendero. En eso el fondo es pragmático. De todos modos, el acuerdo tiene en sus cláusulas más técnicas una rigidez importante. Digamos, no es un acuerdo del tipo, bueno, como estoy en una posición sólida, voy a firmar con el fondo para asegurarme mayor estabilidad. No, es un acuerdo duro. Desde la debilidad, digamos, por la situación. Yo tengo esa sensación. ¿Y cuál es tu opinión acerca, por ejemplo, de las retenciones a las exportaciones agropecuarias? Mirá, si me permitís una breve digresión, sé que no es tiempo para eso, pero sobre la cuestión conceptual y después bajo sobre la situación actual. Las retenciones se cobraron siempre en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, retenciones u otras formas alternativas. ¿no? Sí, pero también antes a través del tipo de cambio diferencial. Es un mecanismo de tipo de cambio diferencial que cobra mayor importancia en momentos de salida de una crisis. En general, cuando la Argentina ha tenido, de otros países, crisis del sector externo, de esa crisis, ¿cómo se sale? Bueno, con una devaluación, fuerte devaluación. Las devaluaciones corrigen el sector externo, ¿no? Tratan de corregir el sector externo, y en general esa devaluación tiene cierto overshooting. La devaluación siempre es más alta que lo que debería ser el tipo de cambio de equilibrio. Como esa devaluación es más alta, genera una rentabilidad extraordinaria sobre los sectores exportadores que no corresponden a su actividad, sino que corresponden al problema macroeconómico. Con lo cual se ha entendido históricamente que vía tipo de cambio diferencial manejado por el Banco Central antiguamente, o vía retenciones, era un instrumento adecuado para reducir la rentabilidad de los sectores que se beneficiaban por el exceso de devaluación. Esa era un poco la lógica. Esa lógica fue un poco complicada en los 2000. ¿Por qué? Porque si bien las devaluaciones se pusieron con esa característica, se mantuvieron cuando cayó el tipo de cambio real porque aumentó el precio internacional. Y si el problema es el precio internacional, yo creo que el mecanismo tributario es otro. Es el impuesto a las ganancias, es el impuesto inmobiliario, etcétera, o en todo caso las retenciones en un esquema difícil de administrar, pero como idea, a cuenta de esos impuestos. Claro. ¿Por qué? Porque si la crisis es macro, es lógico cobrar retenciones que se las queda el gobierno nacional. Si el problema es un problema de rentabilidad de largo plazo, ahí lo que hay que tener en cuenta es quién recibe eso, qué se financia, y además la idea de formar un fondo contracíclico. Si hoy está alto o está bajo, si nosotros hubiéramos formado un fondo contracíclico, cuando teníamos precio internacional de la soja muy alto, hoy podríamos estar subsidiando en momentos de... ¿Cómo hace Chile con el cobre? ¿Cómo hace Chile con el cobre? Un poco esa es la idea, ¿no es cierto? Ahora, dicho esto, ¿hoy cómo estamos? Y es muy difícil, porque hoy estamos con un tipo de cambio muy elevado por la salida de esta crisis, pero no sabemos cuál es el tipo de cambio de equilibrio de mediano plazo. Entonces, me parece, desde el punto de vista de la urgencia, no me parece razonable reducir las retenciones hoy, o por lo menos mantenerlas como están.
Si vos me decís si se pueden aumentar o no, bueno, depende de qué previsión uno tenga sobre el tipo de cambio. Ahí y los me precios parece también, que parece que no vienen. Y si fuera los precios, no ahí hay que... Los mecanismos son otros, no son tanto las retenciones. Ese es mi pensamiento. Ahora, el debate está muy raro porque la gente habla de retenciones sí o no como si ese fuera el problema. Y la verdad es que es un problema marginal dentro de lo general. Lo general es cómo hacer para tener un esquema de ajuste de las cuentas públicas que sea lo más equitativo posible. Bueno, este debate se está poniendo muy interesante y te agradecemos echar un poquito de luz en esto para ver los factores estructurales que están en juego, ¿no? Así que esperemos que alguien dé en la tecla, ¿no? Un economista, ¿no? toque un botón y no explotemos botones con mucho cuidado, ¿no? Porque es una sala de comando. Hay mucho de eso. Bueno, gracias Oscar por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a ustedes, esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.